Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre animales ponzoñosos. Bien, bueno, empezando brevemente, vamos a hablar sobre qué son los animales ponzoñosos, ¿no? Son aquellos que producen veneno y poseen la capacidad de inocular por medio de diferentes aparatos especializados y pueden ser como dientes, modificados como son los ofidios o si no también los quelíceros, ¿no? Como o también los aguijones, las cerdas, mucho va a depender de qué animales, ¿no? Vamos a empezar con el tema de los accidentes ofídicos. Existe el manual y la guía de la atención de accidentes ofídicos que es del Ministerio de Salud, ¿no? Esto está disponible, igual la pueden buscar. Acá van a ver ustedes que se va a explicar sobre todo sobre el mecanismo de acción, es una guía muy completa, pero lo que sí vamos a aprender ahora igual ahora diferente es el tema de los antivenenos. Bien, ¿cuáles son los ofidios de importancia médica? Tenemos sobre todo la familia Viperidae o víboras, que son los géneros Botrops, género Crotalus, y tenemos también los Elapidae, ¿no? Que son el género Micrurus. Y tenemos las, de cierta manera, de menor importancia médica, que ya vienen a ser las culebras. ¿No? Estos ofidios tienen un aparato inoculador que, bueno, se caracterizan porque producen, pueden utilizarse para la diferenciación de los ofidios, ¿no? Entonces tenemos estos cuatro, el aglifo, el opistoglifo, el proteroglifo y el solenoglifo. ¿No? El aglifo, sobre todo, que esta mayormente están en las culebras, son serpientes que tienen muchos dientes, ¿no? Y ausencia de colmillos inoculadores como el que podemos ver acá, ¿no? El opistoglifo es la serpiente con colmillos posteriores inoculadores de veneno. El solenoglifo es la serpiente igual con colmillos inoculadores de veneno, sobre todo frontales, son retráctiles, ¿no? Al ser retráctil se bajan y cuando la serpiente abre la boca, ahí ellos suben, ¿no? Y tienen un movimiento independiente. Y después tenemos el proteroglifo, que las serpientes con colmillos inoculadores de veneno frontales y son cortos, como ser de las corales. Sobre todo los solenoglifos son los que tienen los botros y el crótalum, ¿no? Sino también la laquesia. Y se dice que tiene un aparato inoculador perfecto porque en el mismo colmillo inoculador de veneno tiene como una pequeña, es como una pequeña aguja, ¿no? No tiene ningún canal donde se pierde el veneno. Entonces, para llegar a un cuadro clínico tenemos que tener el accidente ofídico, o sea, la mordedura, porque la serpiente muerde, no pica. Bien, vamos a tener la lesión, ¿no? Y vamos a tener unas punturas que ellas nos van a dejar cuando agreden, ¿no? Vamos a tener también un tiempo de latencia y ese tiempo nos va a generar un cuadro clínico. El Botrops, o yope, yoperojobobo, yarará, yararaca, como ustedes quieran llamarla, es el principal causante de los accidentes a nivel de Sudamérica. Es más, nosotros si hablamos a nivel país, se puede decir igual que el 80% de los casos que nosotros recibimos, o el 90% aproximadamente, son de este género. El tamaño varía desde especies pequeñas, que no exceden los 50 centímetros, hasta especies grandes, ¿no? Se alimentan generalmente de pequeños mamíferos, anfibios, reptiles, aves y también artrópodos, ¿no? Aquí podemos ver algunas imágenes y podemos ver que lo podemos empezar a diferenciar porque acá tiene como una forma, ¿no? De la A o si no como lo dicen los teléfonos antiguos, ¿no? Que eran esos que se colocaban. Entonces acá vemos, ¿no? Pero sobre todo la A para que ustedes no se olviden. Acá mire también. Entonces, el veneno es un compuesto químico muy complejo, sobre todo todos los animales ponzoñosos tienen un compuesto químico muy complejo, ¿no? Porque es una mezcla de proteínas, péptidos con gran actividad biológica y sustancias no proteicas como las aminas, entre esas las histaminas, serotonina, acetilcolina. Pero cuando hablamos del Botrops, como lo referimos, tienen diferentes tipos de acción su veneno, como ser la proteolítica, que esta es la causante, ¿no? De provocar un cuadro local alrededor de la lesión, ¿no? Y esto favorece a la congestión y también es el encargado de producir el edema, ¿no? Las hialuronidasas favorecen la difusión de veneno. Aquí podemos ver el edema, que esta es la mano donde mordió la serpiente y tenemos ambas manos, ¿no? Y se ve claramente. Aquí lo que pueden ver acá es que los pacientes a veces se hacen torniquete o usan otras medidas pensando que pueden revertir el veneno, pero no. Bien, lo único que va a revertir el veneno, por ejemplo, de este tipo de género es el antiveneno, el suero antiofídico. Bien, y también sobre todo, este género lo que tiene es que es la acción coagulante, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Activa el factor 10 de la cascada de coagulación y la protombina. Entonces eso lo que hace es que la acción tipo trombina convierta al fibrinógeno en fibrina y eso lo que nos genera es un consumo de fibrinógeno, sangre incoagulable y en casos graves puede terminar en una coagulación intravascular diseminada. Aquí le muestro uno de nuestros pacientes que llegaron este año
¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Cómo se ve el sangrado activo, ¿no? Y bueno, también tenemos la acción, o de cierta manera, las hemorraginas, que son las metaloproteáceas dependientes de zinc, y estas lo que hacen es que degradan los componentes de la lámina basal de los capilares y vénulas, ocasionando un colapso de los capilares, y eso lo que genera es una extravasación, y se puede ver una plaquetopenia, nosotros podemos observar en el hemograma. También podemos ver en la acción nefrotóxica el envenenamiento endotrópico. En sí, la acción nefrotóxica puede ser por de cierta manera, dos mecanismos, ¿no? Por acción local directa, ¿no? Porque el veneno es nefrotóxico directo, o si no también por la formación de microtrombos que son capaces de provocar sobre todo una isquemia renal, ¿no? Y esto lo podemos ver igual de un paciente que recibí este año. Miren esta creatinina de 10,6, ¿no? Eso también, ¿a qué se debe? A que dejamos mucho tiempo circulando el veneno de los ofidios, ¿no? Sin darle el antiveneno o la dosis correcta, y puede llegar a generar una falla renal. ¿Qué más? Bueno, tenemos la acción vasculotóxica, ¿no? Sabemos que el veneno puede causar hemorragia local o sistémica, y eso puede afectar pulmones, cerebros y riñones también, ¿no? Provocada por la acción de las hemorraginas, ¿no? Que esto lo que hacen es que atacan los vasos capilares y destruyen la membrana basal. Y la miotoxina, que es la proteína que produce el daño en específico de células de membranas celulares, y esto lo que hace es que destruyen los glóbulos rojos y puede llegar a producir necrosis, ¿no? No siempre en todas se ve necrosis, no siempre en todas se ve flictenas, no siempre en todas se ve equimosis, pero sí lo que se manifiesta es con un dolor intenso y edema. Bien, y puede tener sangrado local, puede sangrar en el punto donde, en el lugar de punción, que es la puntura, o si no, también puede sangrar de heridas antiguas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tuvieron una herida de hace varios meses, ¿no? Pueden llegar a sangrar, ¿no? Se pueden ver flictenas, como podemos ver en este paciente y en este otro, pero no en todos se presenta, sino en algunos casos. Y la equimosis, como lo mencionamos, ¿no? Y la necrosis también. Aquí les muestro algunas fotos de los pacientes que hemos recibido. Se pueden ver las dos punturas. Esta tiene sangrado activo. Aquí lo que vemos es esta pequeña herida, ¿no? Y aquí lo que hacen muchas veces los pacientes es llegar a cortarse o llegar a succionar, pensando que así van a evitar que el veneno circule. ¿Cómo vamos a diferenciar o cómo lo vamos a clasificar? Leve, moderado, grave. Leve, dolor leve, edema en un segmento, hemorragia. Los signos vitales pueden estar normales y el tiempo de coagulación puede estar simplemente normal o puede estar prolongado. ¿Cuándo decimos que es prolongado? Cuando tenemos un tiempo de coagulación de 10 a 30 minutos. En el moderado tenemos un paciente que presenta mucho dolor en la zona de la mordedura, edema ascendente, más de 2 segmentos. Por ejemplo, si mordió en la mano, vamos a tener edema hasta el codo. Entonces serían 2 segmentos. Y tenemos hemorragia en el sitio de la mordedura, o también pueden haber hemorragias sistémicas, o también se pueden ver flictenas. A nivel de signos vitales puede estar normal, o si no, hipotensión, porque ya puede tener una hemorragia. Tiempo de coagulación normal de 10, puede estar prolongado, mejor dicho, de 10 a 30 minutos. Y en lo grave, lo que presenta igual es un dolor intenso, y ahí tiene dolor de 3 segmentos. Como decimos, si mordió en la mano, va a tener edema hasta los hombros, ¿no? 3 segmentos. Hemorragia en el lugar de la mordedura, hemorragia sistémica abundante, como vimos la gingivorragia, ¿no? Flictena, necrosis, y también obviamente la oliguria. La anuria ya nos va a hablar de una gravedad por la insuficiencia renal aguda. Y también a nivel de laboratorio se puede ver incoagulable, ¿no? Más de 30 minutos el tiempo de coagulación, o sea, la sangre no coagula, y tenemos también un fibrinógeno indetectable. A veces llegan los pacientes con la víbora y podemos llegar a identificar el género. Por ejemplo, esta fue un paciente que me llegó, un niño, ¿no? Que vino con la víbora, y pudimos identificar el género Botrops. Entonces, para nosotros, de cierta manera, eso es más fácil para que podamos usar el antiveneno. El tratamiento lo voy a hablar al final, cuando termine de hablar todo lo que es de los accidentes ofídicos. Bien, entonces, tenemos el Botrops, pero también tenemos el laquesis, o también llamado cascabel púa, puga, púa, cascabel muda, pucarara, surucucu, ¿no? Como podemos ver, es un color más mostaza y tiene sus formas triangulares negras, ¿no? De rombos, mejor dicho. La acción de este tipo de venenos es muy parecida al Botrop. En sí es igual, proteolítica, coagulante, vasculotóxica, hemorrágica, pero lo que va a diferenciar es que esto genera una estimulación parasimpática. Significa que el paciente puede llegar a tener bradicardia, diarrea, dolor y dolor abdominal tipo cólico. Aparte que también lo que diferencia de la laquesis del Botrops es el tamaño, ¿no? Vemos que esta también es una de los géneros más grandes que tenemos a nivel de Sudamérica,
Y sin duda, al ser tan grande, la puntura también es grande. Las manifestaciones locales van a ser similares de dolor, edema, equimosis. Lo que va a diferenciar, como mencionamos, son los síntomas vagales. Miren, y aquí podemos ver la diferencia y la distancia entre un colmillo y otro, ¿no? La puntura, vemos la distancia y eso nos habla también, obviamente, por que son bien grandes, bien, sobre todo bien grandes y la cabeza también de esta víbora es grande. Y aparte que ellas al ser tan grandes tienen que apoyarse y ellas muerden bien arriba, como podemos ver acá, sobre todo, ¿no? Que viene a ser en lo que es rodilla y superior. Acá no tenemos cuadros leves, sino que es moderado, dolor, edema en el lugar de la mordedura, siempre edema ascendente, hemorragia local, hemorragia sistémica y puede tener efectos vagales, como lo mencionamos, ¿no? Diarrea, dolor abdominal, bradicardia. El tiempo de coagulación puede ser prolongado hasta los 30 minutos y en el grave ya es incoagulable, ¿no? Aquí obviamente que en el incoagulable hablamos ya de una hemorragia sistémica, necrosis y shock hipovolémico, ¿no? Y en ambos se puede tener los efectos vagales. ¿Cómo hacemos un seguimiento de ambos? Siempre evaluamos la respuesta clínica, no las manifestaciones locales. El dolor para nosotros es muy importante porque el dolor después de administrar el antiveneno va a ser un signo predictor sobre la eficacia, ¿no? de este antiveneno, que es el suero antiofídico. ¿Cuáles son las complicaciones de estos accidentes? Bueno, en ambos podemos llegar a tener el síndrome compartimental, que es muy poco porcentaje al que llega el síndrome compartimental, ¿no? Pueden llegar a tener absceso, necrosis y, bueno, la insuficiencia renal aguda, sin duda. Pero la enfermedad del suero viene a ser también como una complicación tardía por la administración del suero, que ahora lo vamos a hablar. Otro género que tenemos es el Crotalus o la famosa cascabel chonono. Crotalus durisus terrificus es la única especie de Crotalus que tenemos en Bolivia, ¿no? Y acá podemos ver la diferencia entre un Botrops y una Crotalus, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Los rombos y el color es muy diferente y como habíamos mencionado, ¿no? El Botrops podemos ver la A. El veneno del Crotalus o de la cascabel es sobre todo neurotóxico, miotóxico, coagulante, nefrotóxico y vasculotóxico. Ustedes pueden ver que igual es coagulante, nefrotóxico, vasculotóxico, como lo mencioné en la anterior especie, ¿no? Pero este se caracteriza y se diferencia por ser neurotóxico. Y cuando decimos que es neurotóxico, significa que por acción presináptica en las terminaciones neuromusculares inhibe la liberación de acetilcolina, ¿no? A lo que da origen a qué? A una parálisis motora flácida, ¿no? Esto lo que genera es por su neurotoxina crotoxina y esto nos genera la parálisis motora. ¿Qué síntomas van a tener, signos y síntomas van a tener estos pacientes? Tosis palpebral, parálisis de músculos oculares extrínsecos, diplopía, visión borrosa, adormecimiento de la cara, lengua disfagia y sobre todo, lo más grave, la parálisis de los músculos respiratorios. Y se caracteriza sobre todo, ¿no? De arriba para abajo, descendente. Entonces va a empezar con la tosis palpebral, que va a ser muy notoria, que ahora les voy a mostrar un video. Pero sobre todo también es miotóxica. Miren lo que podemos ver acá, ¿no? Produce lesiones de fibras musculares esqueléticas, entonces produce rhabdomiólisis, ¿no? Y eso se traduce en una mioglobinuria, que es la encargada de producir el color oscuro de la orina, ¿no? La precipitación de esta mioglobina en los túbulos renales puede conducir a una insuficiencia renal aguda. Y como dijimos, ¿no? ¿Cómo vemos la rhabdomiólisis con la CPK? Acá vemos 37.789, que lo normal es hasta 170. Entonces la rhabdomiólisis bien instalada por este tipo de accidente. Y también tiene el efecto anticoagulante, lo mismo que el Botrop, lo mismo que la Kesi, ¿no? También actúa en el factor en el factor 10 de la cascada de coagulación, presenta sangre incoagulable, como lo podemos ver en este laboratorio, ¿no? Tiempo de sangría no coagula, a más de 60 minutos, tiempo de coagulación no coagula, tiempo de protombina no coagula, y etcétera, ¿no? Entonces, por eso siempre vamos a pedir un tipo de laboratorio específico que ahora vamos a hablar, que es el coagulograma. Y acá les muestro un video de un paciente, por ejemplo, de la tosis palpebral. Este paciente fue un paciente que nos llegó y aquí vamos a ver este video para que puedan observar, ¿no? La tosis palpebral. Aquí lo que le pedimos al paciente es que abra los ojos, ¿no? Y él intenta abrirlo, ¿no? Pero obviamente por la parálisis de los músculos oculares es que, miren acá, llega a tener esa tosis palpebral, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar las manifestaciones clínicas? Siempre el paciente hay que evaluar sobre todo lo neurológico, ¿no? Las fases neurotóxicas, la diplopía, hay que preguntarle, ¿usted ve bien, ve doble?
¿no? Y sobre todo la función respiratoria, porque lo que genera es una parálisis de los músculos, sobre todo respiratorios también, ¿no? Ver la rhabdomiólisis y ver la orina, ¿no? Ver la mioglobinuria. Entonces, aquí vamos a dividir el cuadro en leve, moderado y grave. Leve, dolor, fase miasténica, que puede estar ausente o puede empezar tardíamente, ¿no? Y puede tener mialgia ausente o discreta, orina normal o también puede tener oliguria ausente. El tiempo de coagulación puede estar normal o prolongado, ¿no? Y en el moderado, lo mismo, dolor, la fase miasténica, ¿no? Lo que habíamos hablado, discreta o evidente, que aquí sí se evidencia, diplopía, tosis palpebral, anisocoria discreta o evidente, y también puede tener una mialgia discreta o intensa. Orina roja o marrón, como es la mioglobinuria, oliguria ausente, y puede tener un estado general conservado. Y el tiempo de coagulación puede estar prolongado. En el grave, la prostración, vómitos, fases miasténicas, tosis palpebral, visión borrosa, diplopía, anisocoria, ¿no? La mialgia intensa y sobre todo la mioglobinuria está presente asociado a qué? A oliguria o si no anuria, y eso no se traduce en una insuficiencia renal aguda. Y el tiempo de coagulación es prolongado o incoagulable. ¿Cómo hacemos el seguimiento del accidente crotálico? ¿No? Hay que evaluar las manifestaciones por neurotoxicidad. Ojo, la tosis palpebral puede durar días y días, y eso no significa que tengamos que tener al paciente internado por una semana, ¿bien? Sino que obviamente lo que más nos va a especificar el tema de el antiveneno, que estemos dando una dosis adecuada, sobre todo va a ser la orina. Miren esta mioglobinuria, muy notoria, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Cómo este es un paciente que ingresó, por eso la importancia de controlarlos y observarlos un tiempo justo y necesario, por lo menos de 12 a 24 horas, ¿no? Este es un niño que en, nos había ingresado a las 4 horas del accidente, no presentó nada y después de las 12 horas empezó a presentar la mioglobinuria, ¿no? Aquí fue donde empezamos a usar el suero, empezó también con tosis palpebral y vemos cómo se va aclarando la orina posteriormente a la administración de suero antiofídico o el antiveneno. Y tenemos también el accidente lapídico, o si no, también la serpiente de coral. Y esta se caracteriza por ser simplemente neurotóxica. Tiene una acción predominantemente neurotóxica. ¿Por qué? Debido a la presencia de neurotoxina, en donde el postsináptico, ¿no? Porque compite con receptores nicotínicos de acetilcolina, que es similar al curare, y también en las presinápticas, porque inhibe la liberación de la acetilcolina. No tiene manifestaciones locales casi este tipo de accidentes. Bien, pero lo que puede presentar es la neurotoxicidad muy parecida como hablábamos del crótalos, ¿no? Parestesia, vómitos, lactosis palpebral, oftalmoplegia, la parálisis facial, la disfagia, porque ellos mismos comentan, ¿no? Que le cuesta tragar, ellos mismos le dicen, ¿no? Que les duele también la garganta, ¿no? Y parálisis de los músculos respiratorios que lo lleva a una insuficiencia respiratoria. Todos los casos de este tipo de accidente son graves. Entonces, para el tratamiento, en caso de envenenamiento, siempre hay que monitorizar aparición de neurotoxicidad por al menos 24 horas. ¿Cómo van a diferenciar este de un crótalo? Que este no da mioglobinuria, solo la neurotoxicidad, ¿no? La parálisis de los músculos y también es la neurotoxicidad es descendente. En caso de presentarla, hay que ingresarlo a una unidad de medicina intensiva, cuidados intermedios, terapia, porque la posibilidad de intubación orotracal y ventilación mecánica va a estar presente. No contamos con el suero antiofídico para este tipo de accidente de coral, bien, pero lo que genera, ¿no? Es que puede llegar a tener esa parálisis respiratoria. Entonces, nosotros llegando a intubar al paciente con ventilación mecánica invasiva, el paciente va a revertir el cuadro después de unos días. ¿No? Se debe considerar en los casos sin compromiso respiratorio el uso anticolinesterásico, ¿no? Y si bien los resultados clínicos del antiveneno son controversiales, su uso para evitar la progresión de la neurotoxicidad siempre es recomendado por los centros toxicológicos, pero muy pocos países contamos con el antiveneno para coral. Entonces, en suma, ahora esto va para todos los accidentes ofídicos, ¿no? ¿Qué laboratorios vamos a solicitar? Hemograma, recuento de plaquetas, tiempo de coagulación, es sobre todo muy importante, ¿no? Hemograma porque podemos ver una plaquetopenia, no se olviden. Tiempo de coagulación, tiempo de protombina, fibrinógeno, porque se consume, entonces podemos ver todo esto alterado. Urea creatinina, ¿no? Electrolitos, CPK para ver la rhabdomiólisis, transaminasas, muestras de orina para ver el color y examen de orina para valorar la mioglobinuria. ¿Cuál es el tratamiento una vez ingresado el paciente también? Siempre vía aérea permeable, verificar la respiración, verificar el pulso y el estado circulatorio, ¿no? Sobre todo importantísimo, verificar lo neurológico.
¿no? Oxígeno por cánula nasal en dificultad respiratoria o hipoxemia, ¿no? O si tiene cianosis o saturación menor de 90. Solo aspiración de la flictena, evitar, ¿no?, de romper esta, simplemente la aspiración. Bien, y en caso que tenga hipovolemia, igual corregir con líquido, ¿no?, etcétera. Hidratación, es importantísimo la hidratación, ¿para qué? Para nefroprotección, cuidar ese riñón. Y algo más también que es importante, que yo lo sufro con el 90% de mis pacientes, es que llegan sin tomar líquido. ¿Por qué? Porque siempre les dicen, no, no tome líquido porque eso va a hacer que el veneno se circule más. Es mentira. Al contrario, el paciente tiene que tomar líquido para cuidar ese riñón. Control estricto de líquidos administrados, ingresos y egresos, ¿no? En caso de oliguria se puede considerar furosemida o mannitol, observar la orina, ¿no? Y evitar inyecciones intramusculares hasta tener los valores de coagulación normal. Entonces, ¿qué significa? Una vez ingrese un paciente que ha sido mordido, no es ponerle o administrarle la antitetánica de una, sino es mejor hacerlo antes que el paciente se vaya a casa, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Es lo mismo, el paciente llega a emergencia y lo primero que hacen es la antitetánica. Pero, ¿qué pasa si ese paciente está todo encoagulado y está sangrando por heridas antiguas y nosotros le administramos la antitetánica? Más riesgo también que sangre por ese orificio donde se administró la antitetánica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento específico? El antídoto, el antiveneno, el suero antiofídico, ¿no? Es el principal elemento en la terapia de este tipo de accidentes porque está compuesto por anticuerpos de origen equino que lo que genera esto son capaces de neutralizar las toxinas del veneno. ¿Cuáles son las indicaciones para el uso del suero antiofídico? En condiciones hospitalarias siempre, en un lugar donde pueda llegar a tener para intubar en caso de que presente una reacción adversa grave, ¿no? Como edema de glotis, por ejemplo, ¿no? Y toda la administración de estos sueros antiofídicos, de estos antivenenos, es intravenosa, ¿no? Repetidamente se ha demostrado que las pruebas conjuntivales o intradérmicas para proceder la hipersensibilidad de estos sueros no son confiables, lo hemos vivido también, de que vienen los pacientes que se les ha hecho la prueba y eso ni siquiera está evidenciado científicamente, entonces no hay que hacerlo, ¿no? Y para mí es muy importante siempre establecer la dosis inicial del suero antiofídico, que la vamos a administrar en base a los síntomas, ¿no? No es nomás, le pongo 2, espero, no mejora, le pongo otras 2, espero, no. En base a la severidad, vamos a administrar una cantidad de suero. ¿Por qué? Porque si readministramos cada tanto, podemos hipersensibilizar al paciente y después el paciente no va a tolerar que le podamos administrar una dosis correcta de suero antiofídico. No me sirve nada que le pongan una ampolla porque es lo único que tiene, eso tampoco sirve. Bien, porque no va a neutralizar toda la cantidad de veneno que la víbora ha inoculado en la persona. Entonces, si no tienen la dosis correcta, deriven, refieran a su paciente al hospital que cuente con la dosis correcta del antiveneno. ¿Qué hay que hacer previamente a la administración del suero? 15 a 30 minutos hidrocortisona. En adultos 500 miligramos, en niños de 5 a 10 miligramos kilo. Bien, esperamos 30 minutos y posteriormente podemos iniciar con la dosis del suero. Siempre tener a mano sobre todo adrenalina en caso de que el paciente presente alguna reacción adversa. ¿Qué analgésicos? Contraindicados los AINES. Yo no sé por qué, pero accidente ofídico y le administran ketorol. Totalmente contraindicado porque el paciente puede estar con una coagulopatía. Entonces, lo único que se le puede dar en caso extremo, en ese inicio que no tengan el suero antiofídico, es metamizol. Bien, y aparte que el síntoma de dolor es un marcador clínico para nosotros evaluar el suero antiofídico. Antibióticos, contraindicadísimo también, a no ser que el paciente sí muestre una sobreinfección, ¿no? Se le puede dar amoxicilina con ácido clavulánico, cloxacilina, metronidazol. La profilaxis antitetánica, siempre corregir, siempre administrar luego de corregir la coagulopatía. Por eso yo digo, antes de que ustedes lo manden a su casa de alta, recién ahí lo administran. Bien, y ojo que si es un niño, si es paciente pediátrico, hay que controlar su carnet de vacunación. Entonces, en suma, hidrocortisona, esperamos 30 minutos, realizamos la infusión del antiveneno diluido en suero fisiológico y lo pasamos en los primeros minutos lentos y si no presenta reacción adversa, continuamos la infusión a pasar en 1-2 horas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis que vamos a administrar? Si es un Crotalus, por ejemplo, tenemos estos dos sueros antiofídicos que nos van a servir. El azul, que es el mismo suero lo menciona, accidente ofídico, botrópico, crotálico, ¿no? Y el mismo que este es el Biol, que este es una marca argentina, que este se compra, bien,
Este es gratuito, ¿no? Que lo realiza en LASA de La Paz y bueno, lo otorgan los sedes, ¿no? En casos leves son 10 viales, en moderados son 10 a 20 y en casos graves son 20 o más, ¿no? En caso de que ustedes decidan, porque es un accidente ofídico género Crotalus leve, ponemos los 10 viales diluidos en 400, 300 cc de suero fisiológico a pasar en 1 hora. Obviamente que si es un paciente pediátrico hay que evaluar cuánto de líquido puede recibir el niño, ¿no? Dependiendo del peso también. Y si tenemos solo el suero viol, lo mismo, ¿no? 10 viales, de 10 a 20 viales o 20 o más. Y la dilución va a ser igual, lo diluimos en 200, 300 cc del suero fisiológico a pasar en 1 hora. Pero ¿qué pasa si fue un accidente género Botrop? Aquí nos sirven todos los sueros. Acá el amarillo, si es un Crotalus, no va a revertir nada y el paciente va a seguir con toda la clínica. Pero si es un Botrop, tenemos el amarillo, el azul y el viol. El amarillo que es botrópico laquésico, el azul que es botrópico crotálico y el viol que es botrópico crotálico también. En caso de que se haya que administrar el amarillo, leve 6 ampollas, moderados 8 a 10 y los graves 12 ampollas. Lo mismo, esta cantidad o la cantidad que ustedes decidan se diluye en 200, 400 cc de suero fisiológico a pasar en 1 hora. Si es el azul, leve 10 ampollas y moderado grave 15 ampollas. Y el ofídico viol, leve 8 ampollas y moderado grave 16 ampollas. En caso que sea un accidente género laquesis, lo mínimo son 10 viales. Entonces, los 10 viales los administramos diluyendo en suero fisiológico a pasar en 2 horas. Estas dosis que ustedes ven acá, van a decir, pero no están en ninguna guía. Y es cierto, no están todavía. Pero nosotros como centro toxicológico, son las dosis que nosotros administramos actualmente y son las dosis con las que nos han resultado. Van a ver que hay veces que pueden escuchar que se administra 2 o 4. Para nosotros, desde que empezamos a administrar esas dosis, no ha sido dosis suficiente y siempre se tenían que readministrar. Entonces, yo siempre por eso les sugiero que esto lo aprendan de los centros toxicológicos del país, que somos los que manejamos realmente estos casos, ¿no? Entonces, a nosotros con un leve, con 6 ampollas, el paciente evoluciona excelente, ¿no? En caso que sea un leve, ¿no? Si se le pone 2 o 4, siempre tenemos que readministrar y estamos en contra de la readministración. Pero ¿qué pasa si muerde una culebra? ¿No? ¿Y cómo lo podemos diferenciar? Bueno, ¿vieron lo que hablábamos del diente inicial? Miren que acá la culebra tiene un canal, entonces es por eso que ella no puede inocular demasiado veneno, ¿no? Porque ella al morder el veneno se escapa. Pero tenemos las filóderas que son estas color verde. Estas pueden generar un poco de veneno, igual hay que pedir los laboratorios, ¿no? Pero ¿cómo la vamos a diferenciar? La mordedura siempre es con trayecto en arco, tiene ausencia de edema, fascia miasténica, mioglobinuria y tiene un tiempo de coagulación normal. Y aquí podemos ver, ¿no? Accidente ofídico, miren, como un arañazo de cierta manera para que nunca se olviden, ¿no? Y, bueno, eso. Les pido por favor, como estamos con mi Zoom, que si se corta nos volvamos a reconectar. Bien, porque no tengo el otro que es de varias horas. Bueno, y aquí podemos ver, ¿no? La lesión de la culebra. Ahora, las reacciones adversas o la reacción adversa por el suero antiofídico, independientemente la pueden presentar por cualquiera de los sueros antiofídicos mencionados y se llama la enfermedad del suero, ¿no? Estas enfermedades del suero aparecen después de 7 días de administrado el suero antiofídico, por eso es importante siempre controlar al paciente, ¿no? Estos son todos casos que hemos tenido. Esta es la última paciente que tuve, que yo controlando a la paciente en consulta externa, veo que se estaba rascando todo el cuerpo y le digo, ¿qué le pasa? Y me dice, me pica. ¿Qué le pica? Le digo, todo el cuerpo. Entonces, hice mi cálculo, suero antiofídico hace 7 días, 7 días justo, la paciente inicia con su enfermedad del suero y podemos ver acá que genera lesiones como una vasculitis, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante igual preguntar si recibieron algún tipo de antiveneno que se pueda vincular a esto. El tratamiento de la enfermedad del suero es simplemente con corticoides y clorfeniramina. Y bueno, esta foto es de un paciente igual que ingresó, que miren cómo ellos no se hacen torniquete y eso es contraproducente totalmente, ¿no? Entonces, arañas. Bueno, tenemos diferentes tipos de arañas de importancia médica en el país. Por el tema de tiempo, que tenemos solo una clase hoy, vamos a hablar de cierta manera de 2 de estas, ¿no? Son artrópodos, clase arácnido, incluye también alacranes, ácaros y garrapatas.
Tenemos la Latrodectus, la Loxoceles, la Foneutria y la Licosa. La Loxoceles, la ETA, en América del Sur es la más tóxica de todas las especies y es de las más pequeñas. Y se le llama también araña del rincón o araña violinista y araña del rincón porque ellas están sobre todo en nuestras casas, ¿no? Es de hábito nocturno, es muy tímida, ¿no? ¿Y por qué se le dice araña violinista? Porque vamos a ver que en su cuerpo llega aquí, como podemos ver en esta foto, tiene un violín en el cefalotórax, ¿no? Y bueno, ¿cuál es su veneno? De cierta manera, tiene enzimas que son la cingomielinasa D, que sobre todo es la encargada de presentar todas las lesiones, sobre todo las necróticas, pero también tiene proteasas, peptidasas y factores difusores. ¿Qué es lo que genera esto? ¿No? Puede llegar a tener inflamación, isquemia y sobre todo en los casos graves es la hemólisis, ¿no? Pero también podemos ver insuficiencia renal, que por la hemólisis y la insuficiencia renal por la hemólisis y la rhabdomiólisis, perdón, nos genera una insuficiencia renal. Aquí tenemos dos cuadros, que es el cutáneo y el visceral. Que el cutáneo simplemente llegamos a tener ¿no? una lesión necrótica, se pueden ver dos pequeñas punturas, edema local, eritema, dolor severo a moderado, pero eso puede aparecer de 2 a 8 horas después del accidente, ¿no? Puede llegar a tener una flictena serosa o serohemática que aparece después de las 12 a 24 horas y posteriormente, ¿no? La placa marmorea, que es, o si no también la placa livedoide que se caracteriza por tener zonas pálidas como un color violáceo azulado, ¿no? La necrosis aparece al tercer o cuarto día, ¿no? Y tarda mucho tiempo en revertirse, ¿no? Llega a tener una ulceración de lenta cicatrización de hasta a veces un mes. El oxocelismo cutáneo visceral, en cambio, aparte de tenerlo cutáneo, tiene la afectación sistémica, ¿no? A pesar de tener lo cutáneo, después, posteriormente, agrega en las primeras 48 horas fiebre, astenia, cefalea, náuseas, vómitos y prurito. Y en lo grave, tiene rápida evolución a las 24 72 horas, hemólisis, coagulación intravascular diseminada e insuficiencia renal aguda. Y aquí, ¿cuál es el tratamiento? El suero antiloxosele, que es en el único momento que esté indicado el antídoto. Cuando es local, simplemente el tratamiento va a ser analgésico, no romper flictena, no aplicar cremas y si infección, recién antibióticos. Es más, el uso de corticoides en este tipo de accidentes, cuando es simplemente local, está contraindicado porque puede retardar la cicatrización de la herida. Pero cuando es visceral, ¿no? El antiveneno, hay que administrar antihistamínicos y también, aquí sí, corticoides, ¿no? Posteriormente también la vacuna antitetánica. ¿Qué tipo de suero se le administra? Bueno, el de Butantan, la dosis son 10 ampollas, la vía endovenosa, la dilución en 200 cc de suero oficio y se administra igual lo mismo previo a la hidrocortisona. ¿No? El tiempo en algunos casos se puede plantear la administración hasta 72 horas después de la mordedura. Bien, pero en el país no contamos ahora con este suero. Y después también tenemos la otra araña que muchos de ustedes la deben conocer, que es la Latrodectus, que es el síndrome clínico que sigue el envenenamiento por mordedura de araña de género Latrodectus, o si no, viuda negra, o también conocida como micomico. Y este veneno se caracteriza, perdón, por ser específicamente neurotóxico. Bien, el género presenta características que la hacen fácilmente distinguibles, como muchos sabemos, negro con rojo, o si no, también la mancha de reloj de arena que la tienen en la zona ventral. Y bueno, tiene un peine tarsal en el en el cuarto par de patas, sobre todo, y no este tipo de ojos. Tenemos diferentes Latrodectus, ¿no? Y acá sobre todo vemos la Latrodectus geométricos, que no es negra, pero es una color marrón, pero la que se caracteriza también por su reloj de arena, ¿no? En la zona ventral. Entonces, se conoce como viuda negra, tiene un abdomen globoso con una mancha roja en forma de reloj de arena en la región ventral. El cuerpo de la hembra mide 1 centímetro y 3 centímetros con las patas extendidas. Las hembras son más peligrosas y los machos miden de 3 a 6 milímetros de diámetro corporal y sabemos que están en áreas rurales, cultivos, les gusta sobre todo lo que son
Los troncos no están en domicilio, sino que son peridomiciliarias. La toxina del veneno se caracteriza por tener un componente específico, que es la alfa-latotoxina, y otras enzimas como la hialuronidasa, fosfoliesterasa, no polipéptido, ¿no? Entonces, lo que provoca esta principal toxina es la liberación adrenérgica colinérgica en la unión neuromuscular presináptica, y esto puede generar una alteración de los canales de sodio-potasio. Se caracteriza sobre todo por dolor intenso, dolor en sitio de la lesión, piloerección y eritema localizado, sudoración, mialgias y en ocasiones mareo. Moderado a la sintomatología ya mencionada, agrega espasmos, contracturas musculares, calambres abdominales, taquicardia o bradicardia, ¿no? Y en lo grave, todo lo mencionado, también agregando midriasis, miosis, confusión, alucinaciones, retención urinaria, broncoespasmos, ¿no? Y también puede tener esa espasticidad muscular generalizada o si no también abdomen en tabla, hipertensión grave y fallo cardíaco con edema agudo de pulmón que puede conducir a la muerte, ¿no? Los laboratorios, vamos a pedir todos los laboratorios de control. En el hemograma podemos ver una leucocitosis, una linfopenia, eosinopenia, hiperglucemia, hiperfosfatemia, CPK y electrolitos, ¿no? Y también podemos pedir el sedimento urinario, en el que se puede ver una albuminuria y una leucocituria cilindruria. Se podemos ver también en el electro arritmias, fibrilación auricular, bloqueo, inversión de la T y alteración del ST. ¿Cuál es el tratamiento? Medidas generales, ¿no? Debido a la acción, sobre todo que es neurotóxica y al eventual compromiso cardiovascular, es necesario siempre este tipo de accidentes monitorizar, no una monitorización continua. Los casos graves deben ser trasladados, sobre todo a unidades de terapia intensiva. Realizar siempre antisepsia local, ¿no? Todo accidente ofídico, araña, hay que lavar la zona afectada con agua y jabón. Usar analgésicos si fuese necesario, pero sobre todo el antiveneno va a ser lo que nos va a revertir el cuadro clínico, que va a ser, es maravilloso. Es más, yo nunca me olvido que una paciente que fue madre, que tuve, me dice, este dolor fue peor que un parto, ¿no? Entonces, el dolor, ustedes van a ver que los pacientes gritan de dolor, sobre todo, pero con el antiveneno, en cuestión de segundos, lo revierte. ¿Cómo lo vamos a administrar? Hidrocortisona igual 30 minutos previos, el suero antilatrodectus, que sí lo tenemos disponible también, ¿no? Y aquí vamos a administrar solo un vial. Con un vial para nosotros ha sido suficiente contrarrestar todos los accidentes por viuda negra que hemos tenido. Esto lo diluimos en 50 cc de suero fisiológico en los primeros minutos, lento, y si no tiene ninguna reacción, lo pasamos en 1 hora. Acá ustedes van a ver que en el mismo prospecto dice moderado un vial o grave unos viales. En todos los casos que hemos recibido, que ya vamos más de 15, entre el año pasado y este año ya vamos 1, ¿no? Con un vial ha sido suficiente para revertir todo el veneno de este ofidio. Y bueno, invitarlos, si quieren aprender más sobre otros animales ponzoñosos y una clase más completa, sin duda por tema de tiempo, ¿no? Al curso de envenenamiento por animales ponzoñosos, que lo iniciamos el otro martes también con este equipo. Así que bueno, quedo atenta si existe alguna duda. Perdón si hablé demasiado rápido, pero por tema de tiempo de Zoom tuve que hacerlo. Así que bueno, quedo atenta si existe alguna duda y muchísimas gracias por la atención.